están realizando y bueno, ahora felicitar también a toda la gente que se suma a tratar de introducirse en este programa que es el Hidrovit. Entonces daremos inicio, por favor. Yo voy a por fines de conexión, voy a apagar mi video, por favor, pero voy a comenzar a compartir mi pantalla. Comentarles que esta presentación está basada ya en material realizado por el BID, ¿no? Por el Hidrovit, en distintas sesiones que han sido realizadas en los anteriores años con el apoyo del Ministerio. Entonces, está compaginado, se ha tratado de colocar lo más importante y va a ser compartida inmediatamente terminemos de realizar esta sesión. Le hemos denominado sesiones de inducción porque tenemos el objetivo de hacer conocer, de explorar y de que ustedes intenten manejar y despertar esa iniciativa de cada uno de nosotros para manejar esta herramienta. Esta herramienta es para los análisis de efectos y planificaciones de recursos hídricos, incluyendo algo bien importante que hoy en día está bastante desarrollado, que es el cambio climático. A base de ello, yo les voy a hacer primeramente una presentación general y una pequeña introducción del sistema de modelación del Hidrovit. Mencionando primero qué es el Hidrovit, ¿no? El Hidrovit es un sistema integrado y cuantitativo. Eso es algo bien importante porque nos permite cuantificar, conocer los volúmenes de agua en la cuenca. Con ello podemos simular hidrológicamente, ¿no? Y realizar la gestión de los recursos hídricos. Algo que se recalca, que está enmarcado en una región que es la América Latina y el Caribe, bajo los escenarios de cambio climático. Cuando hablamos de los escenarios de cambio climático, estamos hablando del clima, estamos hablando del uso del suelo, ¿no? Del cambio de las coberturas vegetales y también de la población. Estamos englobando, si vale el término, todas esas variables. Luego, perdón, acá haremos esto. Quiero sacar mi puntero un momentito. Perdón. Ahora sí. Andamos con... Ahora sí. ¿Qué nos lleva el Hidrovit? Permite calcular o evaluar, perdón, la cantidad de calidad de agua, las necesidades de infraestructura y el diseño de estrategias y proyectos que pueden adaptarse a las respuestas de los cambios climáticos. ¿Qué ventajas tiene? Hidrovit presenta una base de datos. Esa base de datos ya es una base de datos consolidada y que está realizada para toda América Latina y el Caribe. Presenta una interfaz a través de una plataforma simple y flexible. Ya vamos a ver la facilidad que tiene al ser manejado y la flexibilidad que nos va a permitir a nosotros crear o modificar algunas de nuestros datos en esa base de datos. Y es una plataforma sin costo, es gratuita, por lo tanto es indicada para cualquier agencia del agua, para cualquier ministerio, ONG, instituciones académicas que quieran abordar e impulsar el uso de la herramienta del análisis de los recursos hídricos. ¿Cuáles son sus componentes de Hidrovit? Hidrovit tiene tres componentes fundamentales. Una que viene a ser la base de datos. Esa base de datos hidrográficos, denominada AHD, que es una base de datos donde se encuentran delimitadas todas las cuencas de América Latina y el Caribe. Nos permite a nosotros introducir o modificar
datos de topografía, de tipos de suelo, uso de tierra, e introducir datos de temperatura y lluvia. Tanto la lluvia o la precipitación como la temperatura son los únicos datos que requiere Hidrovit para la fase de parametrización. Vamos a ver las otras fases que ya es de validación y calibración. Ahí sí necesitamos caudales, ¿no? Y el otro componente principal es el modelo propiamente dicho, el modelo de simulación hidrológica. Ese modelo de simulación hidrológica está basado en el Watershed Logen Fusion, ¿no? Y esta integralidad de sus componentes nos permite realizar un balance hídrico a cualquier serie temporal de caudal en una o varias cuencas o subcuencas que conforman nuestra zona de estudio. Teniendo estos datos, podemos insertar demandas de agua y relacionar costos. A base de ello, nosotros podemos estar hablando de un modelo de gestión de recursos hídricos que permita analizar los riesgos, diseños de infraestructuras adaptativas, gestión de embalses, análisis hidroeconómicos, asignaciones de recursos hídricos para diferentes sectores. ¿Para qué sirve Hidrovit? Hidrovit es un sistema. Al hablar de sistema es un conjunto de componentes que nos va a permitir, modelar, hacer o realizar modelaciones para la gestión y planificación de los recursos hídricos en Latinoamérica y el Caribe. Como componentes, ya hemos mencionado la AHD. La AHD viene a ser la red de drenaje digitalizada que tiene más de 230.000 cuencas, cada una con sus ríos, vale decir, con sus segmentos fluviales. La base de datos va a ser manejada o operada por un modelo gratuito también, que es denominado el SQLite, donde vamos a poder realizar diferentes cálculos y almacenamientos de los datos climáticos generados por el CEDID. ¿Qué viene a ser el CEDID? Es una herramienta de interpolación de datos climáticos. Y además va a contar también con los módulos del modelo hidrológico, el cambio climático, los sedimentos, reservorios y aguas subterráneas. Con todos estos componentes que cuenta Hidrovit, las aplicaciones más comunes son estimar la disponibilidad hídrica e histórica proyectada en diferentes escalas, tanto en tiempo como en espacio, evaluar los efectos del cambio climático, hacer análisis sobre carga de sedimentos, evaluar el potencial de la cuenca para la generación de alguna energía hidráulica, evaluar cambios en la respuesta hidrológica, ¿no? Y proveer insumos a cualquier otro modelo o herramientas necesarias que se requieran. ¿Qué softwares están enmarcados para el manejo del Hidrovit? La AHD, ¿no?, que va a ser nuestra base de datos, va a estar ligada al manejo del QGIS, y esa justamente es el objetivo de esta sesión, introducirnos al QGIS y manejar esa base de datos. Con el SQLite también, en interacción con el SQLite y también con el Java. Vale decir, estos tres softwares se les ha pedido y se les ha pasado como material de nivelación para que sean instalados y a partir de ello podamos interactuar con nuestra base de datos. Esa base analítica hidrográfica ha sido realizada y diseñada
a través del sistema de hidrografía, ¿no?, de Estados Unidos, y sirve como un conjunto común de datos para una amplia variedad de aplicaciones. Completamente derivada en un mapa digital de elevación, un DEM, y modificado por la USGS, que es la Sociedad Geológica de Estados Unidos, ¿no? Voy a tratar de avanzar un poco más rápido estas diapositivas, por favor, para que después traten de darle una lectura y así lleguemos a nuestra sesión práctica y nos alcance el tiempo en nuestra hora prevista. Es importante mencionar que en Centroamérica la base de datos AHD tiene 30.000 cuencas y ríos con un área promedio de 22.9 kilómetros y una longitud de río aproximado de 5 kilómetros. En Sudamérica estaríamos hablando de 193.000 cuencas delimitadas, ¿no?, más sus ríos, con áreas promedias de 92 kilómetros cuadrados y unas longitudes de río aproximadas de 11. En el Caribe, fíjense, son 3.300 cuencas, ¿no?, con áreas promedios de 72 y ríos de 11 kilómetros. Por lo tanto, estaríamos hablando aproximadamente de 230.000 cuencas delineadas con sus respectivos segmentos fluviales a lo largo de Latinoamérica y el Caribe. Cada una de esas cuencas tiene un número identificador. Ese número identificador es denominado COMAID. Se identifican cada una de las áreas de drenaje a estudiar o el conjunto de áreas a estudiar. Es importante mencionar que el COMAID le corresponde tanto al curso de agua, vale decir al río, como al área de drenaje o subcuenca, ¿no? Permite establecer la conectividad en la red hidrológica y permite asociar cada cuenca con varios atributos. Por lo tanto, nosotros vamos a estar hablando de los COMAID, que viene a ser, nuevamente les digo, el código de identificación de cada una de las áreas de drenaje. Presentan bastante resolución, vale decir una alta resolución. La mayoría de las cuencas están con una resolución de 90 por 90 metros. Sí se tiene algunos adelantos donde se ha requerido pasar a un detalle mucho más minucioso. Por ejemplo, en Costa Rica, de 804 se ha pasado a 2.746 unidades, ¿no?, llegando a encontrar un área promedio de 27.2 y no así de 91, y fíjense la longitud promedio de 6.5, reduciendo de 12.2. Entonces, podemos realizar esa modificación e ir conformando la propia base de datos a una resolución mucho más alta. Lo mismo se ha procedido a hacer en Guatemala. Ahora sí, hablemos de la herramienta de navegación en el QGIS, denominada AHD Tools, que es una herramienta para navegar y determinar todos los atributos que tiene cada una de las cuencas en ese espacio o zona a estudiar. Nos va a permitir, identificar rápidamente el área de drenaje, el número de cuencas que pueden existir hasta ese punto analizado o hasta esa estación hidrométrica analizada. Nos va a permitir determinar la longitud total de toda la red de drenaje, como también permite identificar la dirección del flujo, tanto aguas arriba como aguas abajo. Y esta justamente es un plugin, una herramienta que debo instalar una vez
contando con el QGIS. Datos de entrada y procesamiento y almacenamiento. Tanto la cobertura terrestre y los suelos están en la base de datos AHD y están parametrizadas, ¿no? Se han utilizado la base de datos globales de la USGS y la base de datos de la FAO. Esta es la fase de parametrización, ¿no? Y esta de acá, la precipitación y temperatura, son los datos que debo insertar para hacer correr el modelo. Vale decir, solamente estaríamos hablando de estas dos variables que van a ser introducidos por cada uno de nosotros. Una vez que sean introducidos esos datos, vamos a proceder a la interpolación. A partir de acá, el día viernes, ustedes van a comenzar a realizar el ejercicio correspondiente o la práctica correspondiente. Por lo tanto, voy a acelerar un poco esta información que, como les dije a un inicio, va a ser compartida en el grupo correspondiente. También se va a ir manejando y se va a ir archivando todos los datos en el de browser SQLite, ¿no? Donde también vamos a poder navegar a partir de nuestra base de datos. Módulos del Hidrovit. Como dijimos hace un momento, el módulo hidrológico, que es uno de los componentes fundamentales del software, que está basado en el Watershed Logging Fusion, ¿no? Y que está detallado acá. No voy a entrar mucho en este detalle porque ya lo tenemos como de conocimiento de la universidad, ¿no? Cada uno de los componentes en el balance hidrológico van a ser estimados a través de sus subcuencas, ¿no? Vamos a aplicar el método del enrutamiento retardado para calcular el flujo de salida en la cuenca. Esos datos de caudales son totalmente necesarios para poder comparar los resultados del modelo y realizar calibraciones. Vale decir, la fase de parametrización que la tenemos en la base de datos, vamos a introducir las variables de precipitación y temperatura, y para realizar la calibración del modelo necesitamos una estación hidrométrica. Por ende, necesitamos datos de caudales. Estos son los otros módulos que contiene Hidrovit, ¿no? El módulo de escenario de cambio climático, donde puedo justamente incrementar o reducir tanto temperatura como precipitación. El módulo de sedimentos, que trabaja a través del modelo matemático USLE y la fórmula empírica de Gavrilovic. Los reservorios. Hidrovit tiene un nexo con ModFlow, ¿no? Para trabajar con aguas subterráneas, y que próximamente, como lo han podido escuchar por parte del ingeniero Ayrton, se va a capacitar en el módulo de calidad de agua, ¿no? Y las concesiones. Entonces, a nivel general, estos son los módulos que contiene Hidrovit. Casos de estudio. En estas diapositivas existen dos casos de estudios que siempre los presenta el centro de soporte del Hidrovit, que es uno en Ecuador, ¿no? Y otro en Brasil. Lo voy a pasar también rápidamente. Hidrovit está en todos estos países, ¿no? Actualmente, a partir desde el 2019, ya está en Bolivia. Este es el caso de estudio de la cuenca Chalpi en Ecuador, ¿no? Donde se tenía que incrementar 2.2 cubos de
2 cubos segundo de agua para la dotación diaria e incrementar de 8 a 10, se ha procedido a su simulación, ¿no? Su metodología ha sido el siguiente esquema, ¿no? La información, preparar esos escenarios en cambio climático, parametrizar y calibrar el modelo para tener una evaluación del impacto climático sobre el potencial y generar el caudal objetivo adicional que era de 2 o que es de 2.2. Si se fijan, acá el área promedio antes era de 90, ahora es de 18 kilómetros cuadrados más o menos, ¿no? Se ha bajado o se ha incrementado en este caso bastante la resolución y se han creado los diferentes escenarios para ver el comportamiento de la cuenca, incrementando 14% de precipitación y reduciendo 23% de precipitación, manteniendo la temperatura, ¿no? Entonces, es versátil y nos puede dar las herramientas o los datos necesarios para planificar y realizar todo lo que es el campo de la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Algunos datos que están en otro escenario, ¿no? Que lo voy a pasar también. Esta es otra modelación realizada en un reservorio, ¿no? En la cuenca Una en el Brasil, que también nos ha dado resultados importantes. Luego vamos a hablar un poquito de estos resultados, por favor. Quiero avanzar bastante para llegar. Una de las conclusiones importantes, trabaja con una base de datos incorporadas. Pienso que ese es el plus que tiene Hidrovit frente a otros softwares o modelos hidrológicos, ¿no? Que organiza y agrega datos sobre la ubicación, propiedades físicas, conectividad, dirección de flujo de agua a través de las cuencas hidrográficas en Latinoamérica y el Caribe. Se trata de un modelo escalable que puede proporcionar estimaciones diarias de flujo para una subcuenca o para una cuenca entera. Un modelo portátil también porque es aplicable a toda la región de Latinoamérica y el Caribe. Permite acomodar varios escenarios de modelación, incluyendo cambios de clima, uso de la tierra e infraestructura hídrica. Y también permite evaluar cómo estos cambios realizan influencias en la disponibilidad futura del agua para satisfacer todas las necesidades, incluyendo diferentes usos esenciales como, por ejemplo, los caudales ecológicos o hoy en día llamados ambientales. Verificación de instalación de Hidrovit y componentes. Como punto 1, instalación del Hidrovit. Punto 2, interfaz del Hidrovit. Y el punto 3, la base de datos SQLite o el manejo de la base de datos. Para ello, instalar y ejecutar Hidrovit utilizando un ejemplo, que eso lo van a hacer a partir del día viernes. Y luego familiarizarse con la interfaz de Hidrovit en sus capacidades y formatos de salida del modelo. Parte de esta familiarización de la interfaz lo vamos a hacer el día de hoy. Para tener instalado Hidrovit, necesitamos primeramente tener instalado QGIS. Este es un punto bien importante, donde nos sugieren que sea de 2.8, la versión de 2.8 o anterior, ya que va a tener compatibilidad para usar las herramientas de la base de datos AHD y la herramienta HD Tools para realizar nuestra navegación en sí. Luego, SQLite, los datos almacenados y los parámetros calibrados, tanto de número de curva, datos climáticos, entre otros, ¿no? Y luego el Java, que nos permite
o está relacionado con la herramienta de interpolación de datos CEDIT. Entonces, y este es el orden que debemos realizar la instalación, ¿no? Esta instalación, no sé si la han podido realizar, la vamos a repasar el día de hoy para llegar a utilizar cada uno de estos componentes. Hydrobit es una herramienta independiente basada en Java que puede ejecutarse en cualquier ordenador con una versión de 1.6 o superior. Para instalar Hydrobit solamente necesitas copiar archivos, ¿no? Copiar archivos en una carpeta e instalarlos. Para abrir la interfaz del Hydrobit, lo único que debes hacer es un doble clic en este archivo, ¿no? En el launch, ¿no? Y todos los campos en la interfaz serán poblados con las configuraciones del archivo por defecto en Settings, que es un nombre de archivo en texto. Por lo tanto, resumiendo de una manera gráfica, tenemos acá el siguiente orden de carpetas. Cada uno de los proyectos creados por nosotros vamos a tener este contenido, ¿no? La base de datos SQLite, los caudales, clima, resultados, con este icono .jar, que es el programa, el launch, que es el archivo ejecutable, y el settings, que vienen a ser los archivos de configuración de la última corrida. Vale decir, todos estos los tenemos que tener y todos estos los tenemos que grabar, ¿no? Para transportar o llevar a otro ordenador nuestros datos. La interfase, este viene a ser la pantalla principal de Hydrobit, ¿no? Su configuración, el nombre de la corrida que podemos dar, el COM-ID, que viene a ser el número identificador único de la cuenca, ¿no? La fecha inicial, la fecha final, y así vamos a poder ir ordenando y llenando todos los datos que nos va a requerir el programa. Voy a pasar un poquito rápido esto, por favor, porque también lo van a hacer el día viernes, lo van a comenzar a realizar el día viernes. Pero les dejo como pasos para que ustedes le den la lectura necesaria y entrar directamente el viernes a hacer más práctica, ¿no? Algo importante acá es las variables que nos brinda Hydrobit para realizar la calibración. Fíjense acá tenemos el número de la curva, el contenido disponible de agua, el coeficiente de recesión, el coeficiente de percolación, el factor ET en temporada de cultivo, factor ET en temporada latente, me refiero a la evapotranspiración, el umbral de temperatura y el factor de fusión. Acá tenemos dos multiplicadores, tanto el número de la curva como el contenido disponible de agua. Estos valores están en la base de datos. Cuando uno ve los tributos o los atributos de cada una de las cuencas, puede determinar, como también puede modificar si existe, por ejemplo, un cambio de cobertura que ha sucedido en el último tiempo. De repente, no sé, un incendio, me estoy imaginando, ¿no? Como también tenemos todos los multiplicadores para realizar el calibrado. Que esto me imagino que lo van a hacer con Moisés el día lunes para hacer el corrido respectivo, ¿no? Están acá, fíjense los multiplicadores, que se los dejo también para que hagan una lectura minuciosa y tengan un mejor panorama para ese día, ¿no? Es importante manejar
fíjense los conceptos de estadística para determinar el error general del volumen, la correlación, una correlación modificada y especialmente el coeficiente de Nash. Ahí vamos a poder nosotros visualizar qué tan calibrado está nuestro modelo para ser aplicado. Esta es una interfaz de gráfica donde nos arroja el hidrograma, ¿no? Nos arroja el hidrograma, claramente podemos observar el caudal modelado y el caudal observado, ¿no? A base de ello, también vamos a tener la curva de duración de caudales y cuando estas dos curvas sean lo más pegadas posible y similares, vamos a tener una calibración con mayor exactitud. También podemos observar el gráfico de dispersión, ¿no? Que revela justamente la correlación que existen entre ambos caudales. Y lo último que es nuestra tabla, que es el balance de agua, donde podemos ver diferentes datos desde el almacenamiento, la recarga, ¿no? Comenzando obviamente con la precipitación y determinando la escorrentía. Cada una de las corridas nos va a generar estos archivos, ¿no? Estos archivos que, como les decía, necesariamente para ser transportados deben ser copiados en su totalidad. Algo bien importante, Hidrobit trabaja con un formato CSV, ¿no? Que son delimitados a través de comas. Por lo tanto, cada uno de estos ficheros, si nosotros necesitamos introducir al modelo, debemos colocarlos en ese formato. El SQLite. Los datos almacenados en esa base de datos se pueden observar en el SQLite. También voy a pasar un poco rápido, por favor, si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Y acá me detengo. Es justamente lo que vamos a realizar paso a paso nosotros. QGIS y la caja de herramientas del Hidrobit. Para empezar, nosotros debemos configurar la herramienta HDTools, ¿no? Usando QGIS. Esa herramienta nos va a permitir hacer la navegación correspondiente en todas las cuencas de América Latina y el Caribe, como también seleccionar y tener todos los datos de cualquier cuenca ubicada en esa zona. Por ende, instalar la herramienta HDTools en QGIS va a ser una de nuestras primeras metas. Entender las funcionalidades básicas de QGIS y aprender a utilizar la herramienta de navegación de la HD para identificar el área de la cuenca, el número identificador o el COMAIDIT y toda la red de DNAG. Puede ser aguas arriba o aguas abajo de cualquier punto que yo decida seleccionar. Por ende, la configuración y los requerimientos para esta presentación, nuevamente hacemos hincapié que es un QGIS con una versión de 2.18 o anterior. Todas las cuencas denominadas catchment y todos los ríos, flowlands, van a estar en un formato shape. Por lo tanto, vamos a ubicar el shapefields de toda América Latina y el Caribe, que ustedes lo tienen en el material que se les ha proporcionado anteriormente. Algo muy importante cuando comencemos la navegación es no olvidarse de abrir este archivo, AHDFlow, que es una tabla de conectividad entre cuencas y ríos. Suele pasar que a veces
nos olvidamos y no corre el programa, ni tampoco podemos visualizar los datos en nuestra área gráfica. Cuando uno instala QGIS, no tenemos HDTools. Por lo tanto, este complemento o este plugin debe ser instalado en QGIS. Y debemos generar en formato CSV nuestro archivo de coordenadas de nuestras estaciones hidrométricas. Porque a partir de ella vamos a poder realizar diferentes cálculos visualizados con nuestras áreas de drenaje que llegan a ese punto o que confluyen a ese punto. Para la instalación de HDTools, debo copiar la carpeta, debo copiar esta carpeta que también se les ha proporcionado a esta dirección, ¿no? Que generalmente por defecto se va a instalar en archivos de programa. Vamos a buscar la carpeta QGIS 2.18, apps, Pinton, plugins. Ahí debemos copiar. Y una vez copiada esta carpeta, que obviamente lo vamos a hacer solamente por única vez, porque luego ya la vamos a tener en esa dirección. Una vez copiada esta carpeta y abriendo la interfaz de QGIS, vamos a ir a plugin, vamos a instalar justamente HDTools. Y una vez instalado, en este menú de acá, superior, acá vamos a tener el HDTools. Nuevamente les digo, el HDTools es una herramienta para navegar nuestra base de datos de la AHD. Esto de acá lo podemos hacer de manera práctica, pero se los he colocado con la finalidad de la persona que no cuenta todavía con la instalación, lo pueda realizar de manera calmada en algún tiempo disponible que tenga. Es importante también instalar el plugin de las capas para trabajar con Google, ¿no? Entonces lo vamos a realizar también. Usando QGIS, fíjense, esta es nuestra interfaz de QGIS y justamente en la área gráfica está acá todas las cuencas, ¿no? que van a estar grabadas en este archivo, en Catchment, ¿no? Donde van a estar todas las cuencas. Cada una de esas cuencas, que son 230.000, ¿no? Tiene su coma ID, o sea, tiene su número identificado. Nosotros vamos a poder identificar a partir de ese número la ubicación de la cuenca, ¿no? Qué áreas de drenaje conforman esa cuenca, la longitud de cada uno de los ríos, ¿no? Y dónde desembocan. Acá les hago recuerdo también la conectividad. Estas tres capas deben ser abiertas mediante QGIS. Y como les decía, esta es la tabla, ¿no? Es la tabla que realiza la relación, la interconectividad entre estas otras dos. Vamos a también hacer este ejercicio, ¿no? Habilitando o sobreponiendo, si vale el término, todas las cuencas y la red hidrográfica en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Y vamos a poder visualizar cada uno de ellos, abriendo nuestra tabla de atributos o nuestra tabla de datos de cada una de las unidades, vale decir de las 230.000. Como también puedo delimitar el área que voy a estudiar, para que no me abra toda esa información, porque
como son archivos relativamente grandes, muchas veces la máquina se pone pesada. Como les decía acá, fíjense, ahí están los COM-ID, que es el número identificador, ¿no? Y esta está en la base de datos. También podemos visualizar la longitud de cada una de los ríos. Vale decir, esta viene a ser una subcuenca y la longitud de su río principal resulta ser 3.08 kilómetros, ¿no? Todos estos datos ya están en la base de datos AHD. Fíjense también, esta ya es de ríos, ¿no? El COM-ID es el mismo, tanto de cuenca como de río. Luego vamos a poder mapear, ¿no? Todo esto lo vamos a hacer mediante práctica. Todo esto lo vamos a hacer mediante práctica. Vamos a poder mapear, les decía, o insertar capas, ¿no? Por ejemplo, de estaciones. Vamos a hacer un ejemplo y hoy terminamos o finalizamos nuestra sesión justamente con una pequeña tarea para realizar, ¿no? Insertando diferentes archivos, en este caso, estaciones. Eso es lo que no contiene Hidrovit, sino más bien es la interfase ya para que el usuario pueda delimitar el área o la zona de estudio a base de los caudales o los aforos que tienen de las diferentes estaciones hidrométricas. Sin olvidarme que ese archivo debe estar en el formato CSV, que lo vamos a revisar más adelante, ¿no? Hidrovit nos da la posibilidad de seleccionar el sistema de coordenadas de referencia, ¿no? Nosotros trabajamos con WGS 84 a través de un ID que viene a ser el 4326, que lo vamos a buscar en esta pestañita, ¿no? Y fíjense, todo lo que está acá capturado lo vamos a hacer de manera práctica. Acá ha visualizado Hidrovit las estaciones que se han introducido. Fíjense, están todas las estaciones. Cada una de estas estaciones tienen su coordenada, ¿no? Y a partir de ella puedo analizar toda la red de drenaje que confluye a esa estación, que puede estar aguas arriba o que puede estar aguas abajo. Puedo también analizar el área de aporte de esta estación. Puedo también analizar la red de drenaje, la longitud de cada uno de estos ríos que llegan a este punto o que confluyen a este punto, como también puedo analizar toda el área que está aguas abajo de este punto. Esa herramienta, la AHD Tools, que me sirve para navegar, me va a permitir a mí llegar a esos resultados. ¿De acuerdo? Nuestro primer ejercicio va a ser ubicar esta estación. Esta es una estación que corresponde a la área de Pernambuco, Brasil, ¿no? Donde vamos a realizar nuestros diferentes cálculos, ¿no? Todo esto lo haremos de manera práctica, por favor, pero todo lo que va a estar acá o todo lo que vamos a hacer de manera práctica lo van a tener en estas presentaciones que simplemente son capturas de cada uno de ellos. ¿De acuerdo? Fíjense acá, se ha podido identificar todas las áreas de aporte o las subcuencas que drenan a esta estación.
¿no? Toda esta área de aporte tiene su coma ID, que viene a ser el mismo para el río principal, ¿no? Lo vamos a identificar. A partir de este punto, como les decía, puedo saber la área que drena a este punto y puedo saber cada uno de los ríos o la longitud total de los ríos que conforman toda la red de drenaje. A base de estos datitos de acá. Fíjense, ese coma ID resulta que es esta codificación. Tiene 61 cuencas que drenan a ese punto, ¿no? Y conforman un área total de 5.665 kilómetros cuadrados. También puedo saber las parciales. Si yo solamente requiero de una cuenca tributaria o una subcuenca tributaria, puedo seleccionar y saber el coma ID de solamente esta área. Puedo saber también la longitud del río principal. Como también, fíjense acá, estoy a aguas abajo de este punto. La anterior es esta de acá, estoy analizando aguas arriba, ¿no? Aguas arriba, y acá estoy ya analizando aguas abajo, hasta la desembocadura, en este caso al océano, de esta cuenca. Por lo tanto, puedo trabajar en toda mi área de estudio en puntos intermedios, ¿no? Porque de repente entre un punto y punto tengo una población, caso Guadalquivir, ¿no? Entonces puedo tener diferentes. Ahí puedo estar analizando las demandas que tienen las poblaciones a lo largo de una cuenca. ¿Sí? También puedo analizar, como les decía, solamente la red de drenaje, ¿no? Fíjense, el coma ID viene a ser el mismo, ¿no? Y la longitud total de los ríos viene a ser 673 kilómetros. Hasta acá, ¿no? Y está bueno, vamos a repetir de manera práctica todo lo que está acá para familiarizarnos, y esta es nuestra otra tarea o sesión práctica para responder, por ejemplo, estas 5 preguntas. Acá se le solicita cuál es el coma ID de esta estación, ¿no? ¿Cuántas cuencas hay aguas arriba de esa estación? ¿Cuál es el área total de drenaje aguas arriba de esa estación? ¿Cuál es la longitud total de ríos aguas debajo o aguas abajo de esa estación? ¿Y por cuántas subcuencas del flujo de agua atraviesa antes de llegar al océano? Si se dan cuenta, evidentemente estamos haciendo un problema que no es de nuestra región, pero simplemente tiene la finalidad de familiarizarse con las herramientas de Hidrovit. Luego se les va a presentar lo que ha realizado Siagua, que viene a ser la cuenca del río Guadalquivir, y los módulos o los volúmenes que presenta la cuenca del río Guadalquivir como resultado, y que ha sido presentado justamente al Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Bien, me interesaría entonces entrar a la parte práctica, por favor. Quisiera preguntarles si todos los colegas han podido por lo menos instalar QGIS, SQLite y el Java. Los tres softwares están detallados en el material de nivelación. Necesito que tengamos todo eso para recién entrar a la parte práctica. No sé si han podido realizar esa instalación. No sé, me gustaría escucharlos, por favor. Buen día, ingeniero. Sí, yo sí pude instalar los 3 programas.
Los tres, perfecto, excelente. Entonces, para que usted me pueda seguir, alguien más, no sé si han podido. Me gustaría hacerlo. O, bueno, lleva por lo menos unos 10, 15 minutitos realizar todos esos cálculos, pero no sé si ustedes quieren que les dé unos 10 minutos o comenzamos directamente con la parte práctica. Unos 10 minutitos, por favor, Inge. Sí, por favor, adelante entonces. Ustedes tienen, yo lo único que les pido, QGIS, SQLite y Java, los tres. Ese material les ha pasado, creo, Moisés, y está en estos diferentes archivitos, ¿no ven? Paso a paso cómo instalar SQLite. Ahora, si quieren estos tres, no sé cuánto de peso estará, yo les puedo pasar al grupo en este momento. Porque .18. A ver, intentaré acá. Por favor, hasta el momento, los que ya tienen los archivos, traten de instalarlo, por favor.